Y entonces, cuando el arca del pacto llega a Jerusalén, llega a la ciudad, me llama la atención porque dice la palabra de Dios que por primera vez es allí, en ese contexto, donde se celebra el primer culto para darle gracias a Dios. En la Reina Valera no aparece, pero en la versión de las Américas sí está. En Primera de Crónicas 16, de 7 al 12 dice: entonces en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Y dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, recordad las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca, y así continúa este salmo. Por primera vez, un culto de acción de gracias instituido por David en Primera de Crónicas capítulo 16. Vamos a verificar que esto fue así. En Nehemías 11:17 nos da la idea de que ya había un tiempo para dar gracias en la liturgia judía. En la liturgia judía, en Nehemías 11:17 nos dice que ya había un tiempo para acción de gracias. Dice la palabra: y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas, y dice: y las acciones de gracias al tiempo de la oración. O sea, ya se tenía la costumbre de tener un tiempo en la oración para dar gracias a Dios. Pero puntualmente en Nehemías capítulo 12 nos confirma que sí fue David el que instituye estas acciones de gracias en la oración. Nehemías 12:24 dice: los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, dice: para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Conforme al estatuto de David, ellos daban gracias, ¿sí? Y en el versículo 46 dice lo siguiente: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea que fue David el que trae este culto de acción de gracias, ¿sí? Esa parte puntual, este estatuto para dar gracias a Dios en la liturgia judía. Y en el Nuevo Testamento encontramos algo, mis hermanos, que también nos indica que era una práctica de la iglesia, cuando ellos se congregaban. Y Pablo, corrigiendo el desorden del uso de los dones espirituales en la iglesia de los Corintios, dice en 1 Corintios 14:16: porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, dice: ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, Pablo ya nos deja ver que una de las prácticas en la iglesia era dar gracias a Dios. Y en el versículo 23 nos dice que sí, es una reunión de la iglesia. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces vemos que sí era una reunión como iglesia. Y Pablo deja ver que ellos ya tenían un tiempo para dar gracias a Dios. Pero no solamente esto, sino que el dar gracias a Dios es una exhortación, una instrucción que el apóstol Pablo le da directamente a Timoteo. Directamente. Y esto debe hacerse en la iglesia local. En 1 Timoteo 2, del 1 al 3, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y dice la razón: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él dice que debemos de dar gracias a Dios por todos los hombres. Pero ¿cómo sabemos que es una instrucción para practicarse en el contexto de la iglesia local? Pues sencillamente unos versículos más adelante, Pablo le da la razón a Timoteo el por qué él escribe estas instrucciones.
en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Él dice: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Vamos a ver? O sea, yo con esto no quiero decir si realmente vamos a institucionalizar un culto de acción de gracias al año. Muchos lo hacen dos, muchos una vez, ¿sí? No quiero meterme en eso ahora, pero lo que sí quiero decirles, mis hermanos, es que claramente la palabra de Dios nos enseña que en la casa del Señor nosotros venimos para glorificar a Dios con acciones de gracias. Yo les pregunto, ¿ese es nuestro pensamiento, ese es tu pensamiento cada vez que ustedes van a venir al culto? Cada vez que nosotros nos disponemos a venir acá a la iglesia, nosotros